Vamos a ver ahora la tercera ley biológica de la naturaleza. Esta tercera ley biológica, denominada el sistema ontogenético de los programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Podemos observar en el gráfico, en la parte inferior, el gráfico de la segunda ley biológica, donde arriba de esa línea punteada, esa línea del tiempo, está esa fase diurna o esa etapa del día, donde de manera natural se encuentra en el ser humano activo su sistema simpático tónico. Y en la parte inferior vemos esa fase nocturna o vagotónica, donde se encuentra activo ese sistema nervioso vagotónico, que podemos decir que es donde la naturaleza, la vida, el cuerpo invita al reposo, invita a la reparación. Vemos también ahí, en ese triángulo invertido, el DHS, donde se da inicio a un programa biológico o a una enfermedad, la evolución de ese conflicto en rojo, y luego aparece nuevamente un triángulo invertido con las siglas CL, esa conflictólisis, que marca el momento donde fue resuelto ese bioshock. Y a continuación la etapa de reparación con su fase postconflictólisis A y postconflictólisis B, que vimos en la ley anterior, y en el medio la crisis epileptoide, ese último intento simpático-tónico de la naturaleza por llevar al individuo al estado original antes del DHS. Y terminando al final de la fase PCLB, el programa biológico especial o enfermedad, donde tanto la psique como la biología vuelve a su estado normal. En la parte de arriba del gráfico vemos que hay dos colores, color amarillo y un color más anaranjado. En la parte del color amarillo, antes de seguir explicando esto, quiero dejar en claro que lo que vamos a observar en esta tercera ley se cumple absolutamente en el 100% de los casos. En esta ley, como en la anterior, como en la que estamos observando, se encuadran absolutamente todos los programas biológicos o enfermedades. Este descubrimiento que hace el Dr. Hammer y que queda plasmada en esta tercera ley, está a las claras que hasta el día de la fecha, estamos en el año 2021, no es observado por la medicina convencional, no es observado por esa medicina alopática, razón por la que los procesos naturales del cuerpo, de aumento celular, necrosis, son mal considerados tumores, lo que denominan cáncer, induciendo al individuo en esos procesos innecesarios de envenenamiento del cuerpo, con los resultados que ya se conocen a las claras. Continuando con la explicación de esta ley biológica, en esa parte amarilla vemos que dice cerebro antiguo. Este cerebro antiguo está formado por la capa germinal embrionaria del endodermo y la capa germinal embrionaria del viejo mesodermo, es decir, todos los órganos controlados por el tronco cerebral, el mesencéfalo y el cerebelo. Luego del DHS, esos órganos van a responder de manera natural con una multiplicación celular, con un aumento celular, un incremento celular, incremento que desde el punto de vista biológico es necesario para la supervivencia del individuo,
aumento celular que va a ser asintomático. Durante esta primera etapa, ¿sí? De este desarrollo de los órganos compuestos dentro del cerebro antiguo, se produce este aumento celular. Es donde la medicina convencional se van a llamar los adenocarcinomas. Luego de la CL, luego de la conflictolisis, ese aumento celular se va a detener. En el momento de la conflictolisis, automáticamente esa multiplicación celular, ese aumento celular, se va a detener. Es en ese preciso instante donde ese aumento celular, podemos decir ese respaldo que le prestó la biología al ser humano para mantenerlo con vida, es en ese momento que se detiene. Y luego de la conflictolisis, como ese aumento celular ya no es necesario, comienza una necrosis, una destrucción de ese aumento celular. Destrucción que se va a realizar a través de los hongos y microbacterias que tiene el cuerpo de manera natural. Y es muy importante destacar acá que si el cuerpo tiene disponible las microbacterias necesarias, va a hacer una necrosis natural de ese aumento celular, una necrosis natural de ese tumor, de ese adenocarcinoma que se produjo en el cuerpo durante la fase activa. Un paréntesis acá que tenemos que tener también en claro es que, por ejemplo, muchos seres humanos se encuentran vacunados con la se encuentran vacunados con lo que se denomina, por lo menos acá en Argentina, la BCG. Esa vacuna que inhibe el funcionamiento de las microbacterias TB del cuerpo. Esas microbacterias TB, si el ser humano no estuviera vacunado, podría de manera natural necrosar y destruir ese aumento celular. Muchos dicen, bien, hoy todo el mundo está vacunado y no hay tuberculosis. Claro, no hay tuberculosis, que es un proceso natural de excreción, ¿sí?, de ese aumento celular durante una fase activa, y que lo vamos a ver en las siguientes lecciones. Podemos dejar, o me gusta dejar en claro acá, de que sí, la gente por ahí, como dicen, no muere de tuberculosis, ¿sí?, pero de esa manera también se aseguran de que al no necrosarse el tumor, el ser humano entra por estos tubos, por estos procesos, por esos protocolos de la medicina alopática, siendo un esclavo innecesario, y que ya lo abriremos en su momento. Como les estaba diciendo, luego de la conflictolisis se produce una destrucción, una reducción de ese tumor. Si las microbacterias están disponibles, se va a producir una destrucción de ese aumento celular que se produjo durante la fase activa. Pero si las microbacterias no están disponibles, ese aumento celular, tumor, se va a encapsular y va a quedar en el lugar y va a ser absolutamente inerte. Si ese aumento celular que se encapsula luego de la resolución del conflicto no molesta con ningún otro órgano, perfectamente puede quedar en el lugar. En la parte de arriba, en la parte más de color rojo, vemos ahí la denominación cerebro nuevo. Dentro del cerebro nuevo encajan todos los órganos provenientes de la capa germinal embrionaria del nuevo mesodermo y de la capa germinal embrionaria del ectodermo, órganos controlados por la sustancia blanca y por la corteza cerebral.
Todos estos órganos, luego del DHS, en la fase de conflicto activo, van a sufrir una destrucción celular o una ulceración celular. Luego de la resolución del conflicto, luego de la conflictólisis, esa destrucción o esa ulceración va a producirse en ellos un rellenamiento con tejido de reparación. Y una característica acá es que este rellenamiento, y el Dr. Hammer los denominaba a todos los órganos provenientes del cerebro nuevo, los órganos de oro, es porque el rellenamiento va a ser más exuberante de lo que estaban. El sentido natural de esto es dejar a esos tejidos más fuerte que antes, por si se vuelve a producir otro bioshock. Ese rellenamiento, al ser exuberante, es mal comprendido desde la medicina alopática y es lo que se denomina cáncer. Pasando un poquito en limpio, esta tercera ley tiene estas dos mapas, estas dos brújulas. Todos los órganos provenientes del cerebro antiguo, es decir, todos los órganos controlados por la corteza cerebral o el cerebelo, es decir, todos los órganos provenientes de la capa germinal embrionaria del endodermo y del mesodermo viejo, durante la fase activa del programa biológico van a tener un aumento celular y luego de la resolución del conflicto va a haber una destrucción de ese aumento celular si las microbacterias naturales están disponibles o se va a producir un encapsulamiento. Mientras que todos los órganos provenientes, o podemos decir encajados en el cerebro nuevo, es decir, los órganos provenientes de la capa germinal embrionaria del nuevo mesodermo y del ectodermo, ¿sí?, controlados por la sustancia blanca o la corteza cerebral, durante la fase activa van a tener una destrucción celular o una ulceración, mientras que luego de la resolución del conflicto, ¿sí?, esa destrucción o ulceración se va a detener y se va a empezar a producir un rellenamiento con tejido de reparación, rellenamiento que va a ser más exuberante que antes, es decir, se va a rellenar más que antes. Esto lo podemos ver con esos comentarios donde una persona se fractura y generalmente se le dice: te va a quedar el hueso más fuerte que antes. Y acá es una buena oportunidad para empezar a hilar también con la segunda ley. Cuando decimos acá que los órganos del cerebro nuevo se produce luego de la resolución del conflicto un rellenamiento, una reparación del tejido, ¿sí?, como tanto los del cerebro antiguo, que se va a producir una reducción celular o una destrucción, esto produce ¿qué? Inflamación, edema, picazón, exceso de mucosidad. Todo ello durante la fase PCLA, porque es en esta fase PCLA de la segunda ley biológica, la parte inferior del gráfico, donde se observa el 96% de los síntomas. Es esta fase, como les nombraba cuando charlábamos sobre la segunda ley, donde hay inflamación, donde hay dolor, donde hay picazón, mucosidad, edema, prurito. Y es en esa crisis epileptoide, luego de esa crisis epileptoide, donde se va a ingresar en esa última etapa de reparación, esa última etapa de
cicatrización. Hablando un poco más de la tercera ley biológica, vamos a hacer una semejanza a la construcción de una pared de ladrillos. Pero antes de esto, les voy a explicar lo siguiente. Siempre que nos encontremos frente a un desarrollo biológico que involucra órganos controlados por el cerebro antiguo, mientras ese tumor siga creciendo, eso nos va a indicar de que aún no se ha producido la resolución del conflicto. Mientras que cuando nos encontremos frente a un desarrollo biológico que esté controlado por el cerebro nuevo, es decir, en alguno de los órganos de la sustancia blanca o de la corteza cerebral, cuando nos encontremos con ese aumento celular, va a ser una clara muestra de que el conflicto ya ha sido resuelto. Volviendo a esta semejanza de la construcción de una pared de ladrillos, vamos a ver en el gráfico esa pared de ladrillos y vamos a hacer de cuenta de que esa pared de ladrillos es un órgano. En este caso estamos viendo al cerebro viejo. Esa pared de ladrillos se encuentra en un estado normal durante la fase de normotonía. Luego del DHS, sobre esa pared de ladrillos se va a producir un aumento celular, es decir, se va a incrementar la cantidad de células que forman ese órgano, se incrementa la cantidad de ladrillitos sobre ese órgano. Eso nos muestra que ese órgano está trabajando de alguna manera en modo turbo, está trabajando un porcentaje mucho mayor de su capacidad normal, prestando al individuo un respaldo biológico. Y luego de la resolución del conflicto, se va a producir una destrucción de ese aumento celular. Todos esos ladrillitos de más que se utilizaron durante la fase activa van a ser destruidos. De esta manera, el órgano vuelve a su estado normal. Si vemos el mismo gráfico relacionado con el cerebro nuevo, vamos a observar también ese órgano y lo vamos a representar como si fuese esa pared de ladrillos, en un estado normal. Luego del DHS, esa pared en estado normal va a tener una destrucción de esos ladrillos, esa necrosis del órgano. Le van a faltar algunas células, va a tener una necrosis. Y luego de la resolución del conflicto, se van a restituir absolutamente todos los ladrillitos que faltaron o que fueron destruidos durante la fase activa. Y la característica de estos órganos, como les nombraba anteriormente, y que Hammer denominaba los órganos de oro, es porque durante esta fase de reparación van a quedar más fuertes que antes. Por lo que, cuando va terminando el programa biológico, se ha producido un incremento en esos tamaños de esos ladrillos con los que se rellenó la pared. Esto es lo que desde la medicina convencional se denomina tumor, pero en realidad tiene un pleno sentido biológico, que es dejar a estos órganos más fuertes que antes frente a la posible repetición de algún DHS.